Continuamos, amigos, este es el rumbo de la tarde. Yo quiero plantear un tema que tal vez no sea tan del interés de nuestra colega amiga Eduarda, pero quiero plantearlo indefectiblemente de que yo tengo como una costumbre, como un compromiso, no tratar temas de los cuales yo soy interesado de alguna forma. En este caso, alguien me preguntaba que cuál era la causa por la que yo escribí recientemente un artículo que se titulaba Con mérito o no, en relación al director de titulaciones, creo que así se llama el cargo que ocupa, que ostenta. Y lo hago, y lo hacía, por el simple hecho de que he visto que en los medios de comunicación, sobre todo en redes sociales, de forma maliciosa y malintencionada, se ha intentado traer por los moños el hecho, creando una favorezca situación de que el señor, el licenciado, el abogado Mérido Torres, a quien yo conozco hace muchísimos años, desde que yo iba a ver audiencias en el Palacio de Justicia que alojaba a la Suprema Corte de Justicia, así se le llama, el edificio de la Suprema Corte de Justicia viejo. Y ahí Mérido Torres era procurador general ante la Corte de Apelación en el último gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, antes de que asumiera la presidencia el actual presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona. Me refiero al gobierno de el ingeniero Hipólito Mejía. Y ese señor, que era un manojo de erudición y de conocimiento muy vasto de las técnicas jurídicas, incluso adelantado para lo que tiene que ver con el avance de la técnica de litigación, que tuvo su aceleración, por así decirlo, a partir del año 2002, cuando entra en vigencia el Código Procesal Penal. Entonces, he visto con preocupación cómo mucha gente desdibuja lo que es una persona, lo aja, lo trata de reducir de forma tal que llegue justamente a la dimensión que ellos ocupan. Y eso a mí me resulta muy infeliz. Lo digo porque me interesé por el tema del caso que él llevó. Y si usted no es abogado y usted es un buen comunicador, que sé que muchos buenos comunicadores han tratado el tema, pero antes de hacerlo, trate de buscar un abogado especialista en la materia, en este caso, en materia inmobiliaria, en materia penal y en materia administrativa. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que este ciudadano, siendo abogado, ejerciendo el derecho, en el año 2018 inició un proceso que culminó en el año 2020, pero que antes, desde el año 2019, tenía una sentencia gananciosa por parte de la jurisdicción administrativa, porque en el caso de la jurisdicción administrativa, esta tenía la facultad, por tratarse de un hecho de que el Estado era parte de la contestación de que se trataba, como el Estado era parte, entonces el tribunal apoderable y que tenía la responsabilidad de conocer ese asunto era el Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, él es apoderado en el año 2018, a mediados del año 2018, por unos familiares de personas que yo conozco que son de mi comunidad, de Boca Chica, para que él ejerza en nombre de ellos el cobro de una deuda por una desapropiación que hizo el Estado Dominicano, que luego construyó en los terrenos de esas personas el Aeropuerto Internacional de las Américas, el hoy Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Entonces, Mérido, ¿qué fue lo que hizo? Representarlos, ganar, tiene una sentencia gananciosa de un tribunal y obviamente hacer un procedimiento de cobro con el Estado. ¿Qué hizo el Estado? Bueno, a una cantidad de 188 personas que se encuentran en esa sentencia, o 188 personas que tenían un derecho que podía ser blandido en cualquier estado situacional de causa
o en cualquier tribunal y era ganable donde quiera, bueno, el Estado decidió pagarle sobre la base de esas acreencias que tenía el Estado en principio de forma embrionaria y acreencias que fueron robustecidas por el reconocimiento de sus derechos a través de la sentencia a que hago alusión. Y lo único que hizo, ¿qué fue? Bueno, cobrarle al Estado. ¿Qué le tocó? Una cantidad que, si usted lo compara, que era justamente lo que él había firmado, el 30%, que le correspondería como abogado, el 30% es lo que dice la norma, el máximo que se puede cobrar ante una representación jurídica en materia civil. En materia penal no tiene esos límites. Entonces, ¿qué cobró él? El 30% del 100% que cobraron las personas que él representaba. Pero ni estas personas que él representó se han querellado o se han quejado, y cuando el Ministerio Público inicia una investigación, y en eso hay que reconocerle al Ministerio Público responsabilidad, debo decirlo, inicia una investigación, el Ministerio Público llega a las personas que considera el Ministerio Público dentro de su investigación que tienen cosas que explicar desde el punto de vista penal. ¿Por qué no llegaron a donde el señor Mérido Torres y por qué no lo trajeron al proceso penal que actualmente se cursa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva? Por la misma razón que no tradujeron también a las 187 personas restantes que también recibieron de parte del Estado el pago de sus acreencias. Salvo una, pero ya eso no es por el hecho de haber ajustado su conducta en el caso en que se menciona a unas personas de cierto abolengo en términos políticos, sino por el hecho que esta persona aparentemente, según el Ministerio Público, que tendrá que probarlo en una audiencia, según el Ministerio Público, esta persona pues incurrió en la falsedad en escritura pública, es decir, que le imputa la falsificación de documentos. Siendo así, resulta muy vergonzoso, muy asqueante que las personas traten de ajar la moral de una persona, el buen nombre de una persona, la honradez bien ganada de una persona, simplemente por ganar morbosamente aceptación o llamar la atención. Yo creo, y es algo que siempre uno repite, el tema de dónde raya lo ético, ¿no? Con el ejercicio que uno hace desde los micrófonos. Como comunicadores no tenemos, en mi caso, yo no tengo una formación, ¿no?, en el tema del periodismo y todo eso. Por eso trato de que las cosas que uno pueda vertir desde estos espacios que le va a llegar a la gente sean siempre apegados a la verdad y a la objetividad. Obviamente siempre va a haber una inclinación, por eso siempre a la gente hay que decirle que busque, que investigue, que a pesar de que uno tenga una opinión, se forme su propia opinión de lo que uno dice y vaya un poquito más allá escudriñando. Pero digo esto para referirme al tema nodal de tu intervención, y es el hecho de que a veces se nos olvida ese compromiso ético que uno tiene y esa responsabilidad que uno tiene de utilizar estos micrófonos, ¿no? Y por ahí se hacen comentarios y juicios de valor sobre personas que no nos consta que en efecto se hayan dado las cosas de la forma en que nosotros pensamos o entendemos que se han dado las cosas. Y por eso es que hay que ser cuidadoso, porque después que uno dice algo en atención a la moral, al buen nombre de alguien, pues eso queda y permanece y ya se le genera desde tu matiz y tu prisma de opinión, pues una concepción a la persona que también está escuchando. Y es muy lamentable porque una persona no es una persona aislada, no es un ente aislado. Cuando tú haces una crítica a una persona, y es muy bueno que tú tengas los elementos de juicio, que estés abigarrado de los elementos de prueba, que puedan servir de sustento a lo que tú haces, porque no es que se está pidiendo que haya un antro de impunidad,
No, es que se le dé a cada quien lo que le corresponde. Porque si una persona es merecedora de la crítica más acérrima, de la crítica más despiadada, si se quiere, si es sujeto de la crítica porque se lo ha ganado con su comportamiento, pues oye, perfecto, plausible. Pero el ejercicio de la información, tener un micrófono al frente, implica, como siempre ha dicho don Miguel Guerrero, que en eso es un maestro y creo que es el adalid nuestro y el referente en ese sentido, implica una gran responsabilidad. Claro. Una gran responsabilidad. Entonces, cuando usted aja a una persona, lo daña, despotrica de él, lo desmembra, lo tala a pedazos, desde el punto de vista moral, señor, ¿cómo se van a recoger esos pedazos? Claro. Cuando usted descubra, como por ejemplo en el caso actual, en lo que respecta al licenciado Mérido Torres, yo soy abogado especialista en derecho penal. Señores, no es que yo me esté vendiendo como que soy el más penalista de la bolita del mundo. No, yo soy un estudiante eterno. No, muchas gracias. Yo soy un estudiante eterno del derecho penal, pero yo cuando asumo una posición en términos jurídicos, yo pongo ahí en juego toda mi carrera. Yo pongo en juego todas las enseñanzas que yo he recibido de los grandes maestros del derecho penal de la República Dominicana y aquellos que he tenido la oportunidad de conocer y de interactuar a nivel internacional. ¿Por qué? Porque el abogado, dice, el profesional no debe ignorar o no puede ignorar su arte. Y cuando tú dices que estás hablando de forma estricta, rigurosa, en términos científicos, de lo que tú eres especialista, presuntamente, tú no puedes ignorar las reglas. Claro, ¿no? Porque es que, a ver, el método científico es un método, Correcto, es ciencia, correcto. y por ende hay una línea muy fina, y por eso hablé en términos éticos, porque hay una línea muy fina cuando tú hablas en términos profesionales, sobre todo que tienen rigor científico, y cuando ya tú hablas en términos personales, porque es tu opinión, tú no estás evaluando el hecho en frío, sino que tú lo estás evaluando desde tu concepción, tu punto de vista, pero cuando tú evalúas o tú analizas desde el punto de vista de lo que te dice la ciencia y los métodos de investigación científica, es lo que es. Y ahí no hay un juicio de valor, simplemente aportas los elementos que te arrojaron ese método sin más ni menos. Entonces, lo que sí resulta una bajeza es que tú utilices estas diatribas, este tirar la piedra desde posiciones que no se pueden ubicar, es decir, tirar la piedra y esconder la mano. O sea, que eso lo único que retrata es un acto y un dejo de irresponsabilidad que no merece ningún tipo de respaldo. Pues, pero que lamentablemente en la sociedad en que vivimos, cualquier asunto que huela a funcionario, ex o actual, mueve inmediatamente o a la repulsa o a la aceptación casi generalizada. Y se hace eco, y es muy malsano, es muy dañino, y uno espera no verse en situaciones como esa, que por el simple hecho de que es contrario político o que es una persona que tenga concurrencia en términos aspiracionales, pues entonces hay que despotricar respecto de él y ajar, dañar, porque miren, reitero, 188 personas en esa misma condición, 188 personas. Una imputada, ¿qué quiere decir? Que todos fueron investigados, que todos desde la égida y desde el prisma de la investigación científico penal del Ministerio Público tuvieron que ser descartados. Y todo el mundo sabe que el Ministerio Público de la República ejercicio prístino y correcto de la profesión de abogado. Fue lo único. No fue que no hubo canonjía, no hubo trapisonda, no hubo un par de pesos por abajo, absolutamente. Incluso cobró
exactamente lo que había acordado con sus clientes. Con sus clientes. De hecho, aun cuando sale en la sentencia, aun cuando sale en el contrato, sale porque él lo que está haciendo ahí es hacer valer el derecho adquirido a partir del compromiso asumido de representación profesional a una serie de familiares que se encontraban casi muertos de hambre y que afortunadamente, por lo menos en este caso, en este único y específico caso, pues el Estado les respondió debidamente.